que sumado nos da la inversa de la masa molar aparente de la mezcla, de la masa molar aparente de la mezcla, ¿no? Nos da la inversa de la masa molar aparente de la mezcla. Y si nosotros, teniendo la inversa de la masa molar aparente de la mezcla, ¿no? Ahí está. Si tenemos la inversa de la masa molar aparente de la mezcla, ¿no? Y sui es MI sobre la inversa de los MFI sobre los MIs, ¿no? MFI sobre los MIs, tenemos, a ver, aquí está. Los MFI sobre los MIs teníamos MFI sobre MI y lo multiplicamos por la masa molar de la mezcla, obtenemos, aquí está, obtenemos el Y sub I, ¿verdad? Obtenemos la masa molar o la fracción molar de cada uno de los componentes. Por otro lado, podríamos tener la fracción molar, si tenemos la fracción molar y la masa molar, multiplicando la fracción molar por la masa molar, obteníamos en esa suma directamente la masa molar aparente de la mezcla. Teniendo la masa molar aparente de la mezcla, ¿no? Multiplicando, dividiendo el Y sub I por MI, dividido entre la masa molar aparente de la mezcla, obtenemos la fracción en masa de cada uno de los componentes. Habíamos visto que la fracción molar tiene que ver mucho con los volúmenes y obviamente la fracción en masa tiene que ver mucho con los pesos, ¿no? Entonces, los resultados nos dan que si pesa lo mismo, el hidrógeno y el dióxido de carbono, o sea, fracción de peso lo mismo, significa que lo que más vamos a encontrar ahí va a ser hidrógeno, porque el hidrógeno es más livianito, y dióxido de carbono es más pesado, lo vamos a encontrar en menor cantidad. El ejemplo claro de 1 kilo de pluma y 1 kilo de plomo, ¿verdad? En este sentido, hemos hecho algunos ejemplos aquí, ¿no? Unos ejemplos. Ahí está. Donde está la presión, ya tiene la presión. ¿Qué pasó? Aquí tenemos unos ejemplos, hoja 1, hoja 2, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos, ya más avanzaditos, porque tenemos que ver con las presiones parciales, eso ya lo vamos a ver luego. Entonces, si tenemos el componente y su fracción molar y su masa molar aparente, nosotros multiplicamos Y sub I por MI y nos da una multiplicación de Y sub I por MI que sumado nos da la fracción molar de la mezcla. En este caso, si tenemos 78.1% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 0.9% de argón, es el aire, es la composición molar del aire, idealizado. La masa molar del nitrógeno. El número atómico del hidrógeno es 8. El número atómico del hidrógeno es 8, significa que tiene 8 protones. El isótopo más corriente del nitrógeno tiene 8 neutrones. No, pero, el número atómico del nitrógeno es 7. El número atómico del nitrógeno es 7. El isótopo más común del nitrógeno tiene 7 neutrones, o sea que la masa atómica del nitrógeno será 14. Pero el nitrógeno no vive solo, o sea, vive con un 2, vive parejita con otro nitrógeno. Entonces, la masa molecular del nitrógeno será el doble, de 14, 28. Del oxígeno, un número atómico 8, el isótopo más común del oxígeno tiene 8 neutrones, masa atómica del oxígeno 16, el oxígeno tampoco vive solito, tiene que vivir en pareja, 16 por 2, 32 la masa molecular del oxígeno.
El argón es un gas noble, por lo tanto vive soltero todo el tiempo, vive solito. Es algo interesante lo que ocurre con el argón. A ver, en un ratito. Lo había puesto aquí la tabla periódica. Aquí está la tabla periódica. Lo había copiado la tabla periódica. Ahí está, la tabla periódica. Argón tiene 18 protones, 18 protones, ¿no? 18 protones es el número 18 de la tabla, ¿verdad? 18 protones es entonces del argón, el número atómico es 18. Pero veamos esto, en realidad uno se fija y debería ser 40, ¿no? 40, lo cual significa que debería tener 22 neutrones, el isótopo más corriente del argón. Pero claro, hay muchos argones que tienen menos de 20, menos de 22, neutrones, ¿no? Pueden tener 21, pueden tener 20, ¿no? De tal forma que el peso atómico o la masa atómica y por lo tanto la masa molecular, porque un átomo hace una molécula en el argón, es de menos de 40, es de 39.94. 39.94 lo tenemos ahí, ¿no? Entonces, ya teniendo esos valores, ¿no? Y multiplicando 0.781 por 28 me da 21.875. 21 por 32 me da 0.21 por 32 me da 6.72 y 0.9 por 39.94 me da 0.35946. Sumando todo esto me da lo que sería la masa molar aparente del aire. ¿Por qué aparente? ¿Por qué aparente? Porque ahí está, ¿no? Masa molar aparente del aire, ¿no? Acabaría medio. Porque en una mezcla uno no puede contar protones y neutrones, porque tiene varios elementos. O voy a contar los protones que tiene el argón, el nitrógeno o el oxígeno. Bueno, vamos a contar la masa molar aparente, o sea, un promedio de suma de protones y neutrones que tendrá una molécula de la mezcla, ¿no? Entonces, por eso se llama masa molar aparente. Que la suma de todo esto nos da 28.955. En realidad, para que nosotros consideremos la masa molar aparente del aire, que siempre se la considera el 28.967. Hoy estamos considerando un poquito en defecto, ¿verdad? Porque la masa molar aparente del aire es 28.967, es la que siempre se la toma en cuenta. Muy bien, ahora, si nosotros dividimos esto entre esto, obtenemos esto, que sería 0.75 o 75% de nitrógeno, 23% de oxígeno y 1.2% de argón en su composición en masa. La suma de las composiciones en masa tiene que dar 1, obviamente. Entonces, vemos que, claro, tenemos mayor volumen de nitrógeno, pero el nitrógeno pesa menos que el oxígeno y el argón. Por lo tanto, se vuelve menor su composición de masa. El oxígeno es un poquito más pesado que el nitrógeno, por lo tanto, aumenta su composición de masa con respecto a su composición molar. Y el argón, que es el más pesadito, es porque pesa 40, ¿no? 40 es el más pesadito, entonces su fracción en volumen es pequeño, pero su fracción en masa es un poco más elevada. Eso es cuando tenemos fracciones molares y obviamente las masas moleculares. Pero cuando tenemos las fracciones en masa y las masas moleculares, nosotros tenemos que dividir MFI entre MI y tenemos la división entre MFI sobre MI y es un resultado de la división entre MFI sobre MI que
nos da estos valores, ¿no? De valores bastante pequeños, porque estamos dividiendo MFI entre MI, 0.7555 de nitrógeno por 28,01, 0.02 MFI sobre MI, 0.007 de oxígeno, 0.00031 de argón. Eso sería la división entre las fracciones en masa y las masas moleculares. La suma de esto nos da un cierto valor que es la inversa de la masa molar aparente. O sea, nosotros sacamos la inversa y la inversa nos da 28.955, lo mismo que aquí, ¿verdad? 28.955. Sabemos que es 28.967, pero en nuestra aproximación nos dio 98.955. Ahora nosotros definitivamente lo que hacemos es dividir o multiplicar esto por la masa molar, esto multiplicado por la masa molar, ¿no? Multiplicamos MFI por la masa molar sobre el MI, entonces lo que hacemos es esto, MFI sobre MI por la masa molecular, multiplicado por la masa molecular, y obtenemos, ¿no?, este valor MFI sobre MI, multiplicado por la masa molar, y obtenemos la fracción molar del nitrógeno, la fracción molar del oxígeno, la fracción molar del argón. Entonces, claro, vemos que esto es exactamente lo que nos da aquí, perfecto, y esto es exactamente lo que nos da aquí, perfecto. O sea, entonces, si tenemos las masas molares, si tenemos las fracciones molares de los componentes, encontramos las fracciones de masa. Si tenemos las fracciones de masa, podemos encontrar las fracciones molares, ¿verdad? Ese sería entonces lo que resolvemos utilizando la ecuación 4 o usando la ecuación 3, ¿no? La ecuación 3 y la ecuación 2. La ecuación 1, la ecuación 2, la ecuación 2, la ecuación 3, la ecuación 4, ¿verdad? Ese. Ahora bien, esos ejemplos, habíamos hecho un ejemplo de hidrógeno con dióxido de carbono, hidrógeno con dióxido de carbono para, teniendo el 10 sub I, encontrar los MFI, teniendo los MFI, encontrar el 10 sub I como dos métodos diferentes. Este es entonces lo del aire, ¿no? Nitrógeno, oxígeno y argón, composición molar. Composición molar, 78.1% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 0.9% de argón. Composición molar aproximada. El resultado que nos da es una masa molar aparente de 28.955, pero sabemos que la masa molar aparente del aire, masa molar aparente, es 28.967. Es que aquí no estamos considerando muchos elementos. Dióxido de carbono, a veces ceniza, humedad y otros componentes que pueden tener el aire. Entonces, con esto, ya acababa la clase, la primera clase. Hemos acabado la primera clase. Entonces, ahora vamos a ver las relaciones. O sea, si queremos saber cómo funciona el aire, cómo funciona, cómo funciona la mezcla. El detalle es saber, sé cómo se comporta cada uno de los elementos, sí. Y si sé cómo se comporta cada uno de los elementos, puedo saber cómo se comporta la mezcla. La idea es que sí. Si sé cuál es el comportamiento de cada uno de los elementos, tranquilamente puedo saber cómo se comporta la mezcla. ¿Por qué? Porque, para empezar, si yo quiero saber cómo va a reaccionar el oxígeno, cómo va a reaccionar el nitrógeno, cómo va a reaccionar el dióxido de carbono, cualquier compuesto, cualquier elemento de la tabla, cualquier gas simple, sencillamente conozco cómo se comporta con respecto a las presiones, cómo son sus presiones, cómo son sus volúmenes, cómo son sus temperaturas, y sé que dentro de todo tiene que cumplir con la ecuación de Clapeyron, bueno, de Boyle-Mariotte, de Gay-Lussac, de Clapeyron,
de Mendeleev, de Clapeyron-Mendeleev, la ecuación de estado, todas esas cualidades debería cumplirlas como gas ideal. Y como gas real, bueno, tendrá que verse si vas a afectarlo por un coeficiente de supercompresibilidad, por coeficientes viriales o por la ecuación de Van der Waals. O sea, pero sabes cómo se va a comportar el gas que estás estudiando. Pero ¿qué ocurre cuando se trata de una mezcla? ¿Qué ocurre cuando se trata de una mezcla? Tendrías que hacer una tabla específica para cada condición de mezcla. Es decir, me sirve mi tabla cuando hice 50% molar de hidrógeno y 50% molar de dióxido de carbono. Perfecto, y ahí hice mi tabla. Pero resulta que ahora no te dieron esa composición con 50% de hidrógeno, 50% de dióxido de carbono, sino te dieron una con aquí 50%, aquí, ¿no? Composición molar, 50% de hidrógeno, como 50% dióxido de carbono. Pero no me dieron una composición molar de 50% carbono, hidrógeno y 50% dióxido de carbono. Me dieron una composición molar de 95% de hidrógeno y 5% de dióxido de carbono. Entonces, para esa otra mezcla tendrás que hacer otra tabla. Medio que no es negocio. Entonces, tratemos de encontrar las condiciones de la mezcla conociendo las condiciones de cada uno de los elementos de la mezcla, que sería lo ideal, ¿no? O sea, saber cómo se comporta la mezcla si sé cómo se comporta cada uno de los elementos de la mezcla. Entonces, para eso hay que ver cómo serían las relaciones presión, volumen y temperatura de la mezcla de gases. Vamos a analizar en condiciones de ideales y vamos a considerar en condiciones reales. No por todos los métodos, no vamos a entrar a hablar sobre lo que es, y si usas Van der Waals, y si usas coeficientes viriales, sino vamos a tratar en lo posible de que se use directamente eh, coeficiente de supercompresibilidad, que sería la forma más simple de resolver este problema. Entonces, la ley de Dalton es la primera ley. Por favor, una cosa tienen que saber. Las leyes no se interpretan. No somos abogados, somos ingenieros. Entonces, las leyes se las cumple, se las dice tal como son, no se las interpreta. ¿Estás de acuerdo con eso, Aníbal Padilla, o no? Sí, ingeniero, totalmente. No tenemos derecho a interpretar. La ley es como es, la ley es así, punto. Por ejemplo, a vos, Terrazas Cabrera, te puedo preguntar cuál es la segunda ley de Newton. ¿No hay Terrazas Cabrera? ¿Qué pasó? Daniela, ¿tú te acuerdas cuál es la segunda ley de Newton? ¿No es así, Daniela Durán? Me están haciendo hablar como con fantasmas, no contestan. ¿Qué pasó? No hay Daniela Durán tampoco. Benjamín está. Benjamín Sandoval está. De veras que no está. Ahora sí, Benjamín. Tú sabes cuál es la segunda ley de Newton, ¿verdad? Dila, como es la ley. ¿Mm? Eso, ahí voy. No interpretes la ley, está bien, eres honesto, Benjamín. Pero las leyes físicas no se las interpreta, está bien, Benjamín, se las
se las dice, se las canta tal como son y no tienes que interpretar. Alguien dirá, segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. ¿Qué pasó? Es una fórmula, no es la ley. La ley dice otra cosa. La ley dice que la fuerza resultante de las interacciones, bueno, la interacción resultante de muchas interacciones sobre un cuerpo ocasionan un cambio de velocidad en el mismo. Es eso todo lo que dice la ley, ¿no es? O sea, la interacción resultante de las interacciones que ocurren sobre un cuerpo ocasiona un cambio en la velocidad del mismo, ocasiona un cambio de la velocidad. De ahí ya sale la idea de aceleración, ¿no? O sea, es lo primero que sale. Ya sale la idea de masa, segundo concepto, pero son conceptos que salen de la ley, no son conceptos que estaban ahí siempre. Entonces, de ahí es que hemos dicho que la masa era inercia, no es otra cosa que inercia. La masa es inercia. Y si quiero hablar de cantidad de movimiento, o si quiero hablar de cantidad de materia, habla de moles, no hables de kilogramos, ¿verdad? Eso es el resultado de entender bien la primera ley. Ahora, la primera ley, o la segunda ley de Newton, la primera ley de Newton es bien clarita y dice textualmente, todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si la suma de todas las interacciones sobre el cuerpo es igual a cero. Eso es lo que dice la primera ley de Newton. O sea, si la suma de fuerzas es igual a cero, el cuerpo está en reposo. ¿Seguro, che? No, puede estar en movimiento rectilíneo uniforme también. O sea, las dos condiciones cumplen con la primera ley de Newton. La tercera de la ley de Newton también es bien clara, bien específica. A toda acción existe una reacción de igual magnitud, igual dirección y de sentido contrario. Está así de claro. Entonces, ya una vez sabiendo esto, ya llamando a las interacciones fuerzas, ya llamando a los cambios de velocidad, aceleración, etcétera, etcétera, dan otros conceptos como los de masa, los de condición de equilibrio, condición de reposo, condición de equilibrio en velocidad constante, etcétera, etcétera. Todos esos conceptos que ustedes ya lo ven en física. Si hablan de termodinámica, también tiene sus leyes. La primera ley de la termodinámica, ¿qué es lo que dice? O la ley cero de termodinámica, si un cuerpo se encuentra a una determinada temperatura y otro segundo cuerpo se encuentra a una determinada temperatura, exactamente a la misma temperatura que el primero. Si existen dos cuerpos que están a una temperatura cada uno, pero existe otro cuerpo que está exactamente en la misma temperatura que los otros dos cuerpos, significa que los dos cuerpos están, o sea, si están en condición de equilibrio, o sea que no hay transmisión de calor entre los mismos. Es una ley cero que muy pocas veces se la ocupa. Pero la que siempre se la ocupa es la de la primera, el primer principio de la termodinámica que dice que las energías no se crean ni se destruyen, sino que se transforman, se transfieren, pero en el universo la energía se conserva. Es eso lo que dice la primera ley. El primer principio de la termodinámica. El segundo principio de la termodinámica también es bien claro. En toda actividad cíclica, porque una vesita puede ocurrir, pero no de manera cíclica. En toda actividad cíclica no puede ocurrir que se transfiera calor, que se transforme calor en trabajo a partir de una fuente caliente únicamente. No es posible transferir calor en trabajo a partir de una fuente caliente únicamente. Es el enunciado de Planck, que te exige que haya una fuente caliente y una fuente fría para poder generar trabajo. Entonces ya está hablando de la calidad de la energía térmica, que la energía térmica es de menor calidad que las energías cinéticas, que las energías potenciales de cualquier tipo. Pero es el enunciado de Planck referido a las máquinas, máquinas motrices. ¿Y qué con respecto a las máquinas generadoras? Ahí es donde entra el señor Clausius y dice, no es posible de manera cíclica transferir calor de una fuente fría a una fuente caliente de manera espontánea. Eso es lo que indica el señor Clausius. Y nosotros estamos simplemente para leer de esa forma las leyes, no interpretarlas, no decirlas de otra manera, o no y pillar en internet y ponerlo en el examen, porque ahí sí que hiciste una payasada más grande, porque oye, yo no te expliqué así de dónde saliste. Si tienes alguna duda
Ahora es el momento de decirme, oiga, profesor, yo la sé de esta manera. Bueno, de esa forma la dirás en el examen, pero no me lo digas en el examen cuando me sale de sorpresa. Ahora bien, de la misma forma, que... A ver, aguárdame un ratito, tengo una llamada telefónica, ¿ya? Aguárdame un ratito. ¿Verdad? Una ley física se acata aunque tú no quieras. Entonces, es lo bueno de la ley es física, no da lugar a interpretación. Hay que acatarlo porque así es. Y si piensas que lo vas a hacer de otra manera, lo más probable es que te estrelles contra un muro. Entonces, ahora sí, para las mezclas de gases hay dos leyes muy importantes. Una es la ley de Dalton y la otra la ley de Magat. La ley de Magat. Algunos lo llaman a Magat-Leduc. Yo prefiero darle mérito a Leduc, que es el que dio un aporte con la ley de Magat. Pero la ley de Dalton dice, la presión total, y esto ya es lo que dice la ley, porque no podemos interpretarla, ¿verdad? La presión total ejercida por una mezcla de gases, la presión total ejercida por una mezcla de gases, es igual a la suma de las presiones, una presión de aquí, otra presión aquí, de que cada gas ejercería, ¿no? Que cada gas ejercería, ¿qué presión ejercería este gas? Si existiera solo, está solito, el elemento A está solito aquí, el elemento B está solito aquí, aquí ya está la mezcla. Si existiera solo a la temperatura y volumen de la mezcla. Entonces, si la temperatura es la misma y el volumen es el mismo, el componente A va a dar una cierta presión, el componente B va a dar otra presión. Pero si juntas los dos componentes en el mismo volumen con la misma temperatura, te va a dar una presión que es la presión de A más la presión de B, de lo que te dice, ¿no? Entonces, la presión total ejercida por una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones que cada gas ejercería si existiera solo a la temperatura y volumen de la mezcla, ¿no? Si del mismo volumen, misma temperatura, te va a dar una presión más baja. Mismo volumen, misma temperatura, otra presión, también baja. La suma de las dos presiones es la presión que va a darle una mezcla al mismo volumen y a la misma temperatura. Esa es la famosa ley de Dalton o ley de las presiones parciales. Ley de Dalton o ley de las presiones parciales, ¿verdad? Entonces, las sumas de las presiones de cada uno de los componentes en forma individual al mismo volumen y a la misma temperatura dan la presión de la mezcla. En otras palabras, la presión de la mezcla va a ser igual a la sumatoria desde igual 1 hasta n de todos los P sub i. Aquí tenemos dos opciones, que sean gases ideales o que sean gases reales, ¿verdad? Entonces, si son gases ideales o gases perfectos, en ambos casos, si es gas ideal o gas perfecto, la única diferencia que tienen con el gas ideal es que el gas perfecto cumple con la ecuación de Clapeyron-Mendeleev, pero puede que sus calores específicos, la presión constante y el volumen constante no sean constantes con las presiones, o sea, varían con las presiones o varían con las temperaturas. Entonces ese ya sería un gas perfecto, pero no un gas ideal, un gas perfecto, porque sus calores específicos varían con la temperatura, con la presión. Pero ambos, gas perfecto, gas ideal, ambos cumplen con la ley de Clausius-Mendeleev, ¿no? Ambos cumplen. Entonces, la ecuación de Clausius-Mendeleev dice presión por volumen total es igual al número de moles por la constante universal por la temperatura. Esa es la ecuación de Clausius-Mendeleev. Clausius es P por V, presión por volumen específico igual a RI, que es la constante particular de los gases, por la temperatura. P por V igual a RI por T. Y el señor Mendeleev es el que encontró que la división entre la masa y la masa molecular, ¿no? Multiplicada por la constante particular, te da una constante universal.
Entonces, si es así, entonces la masa particular sobre la masa molar, entonces ya tienes P por V grande, porque la masa se viene aquí, masa sobre la masa molar, te da número de moles, y entonces masa sobre masa molar, pero aquí masa molar por la constante particular te da la constante universal por la temperatura. Eso es la forma en que el señor Mendeleev ayudó a la ecuación del señor Clausius, ¿no? O sea, Clausius hizo una parte y Mendeleev logró añadir valor a la ecuación de Clausius y encontró la constante universal de los gases. Para cualquier componente de la mezcla, si elijo este componente de la mezcla, entonces la presión I por el volumen, pero el volumen es de todos, es el mismo, va a ser igual al número de moles sub I del componente I por la constante universal y por la temperatura, que es la misma para todos. O sea, lo único que cambia es el P sub I y el NI, nada más. Entonces, el P por el P sub I va a ser NI por RU por T sobre B. Ya hemos despejado P sub I. Y la ley de la sumatoria de las presiones parciales, ¿no? Entonces aquí tenemos el número 1, número de moles 1 por RU por T sobre B más N, número de moles 2 por RU por T sobre B más estamos sumando. Y todo es lo mismo, RU T sobre B es lo mismo, y lo único que estamos haciendo es sumando los NIs. Entonces, aquí vemos esto igual a la presión de la mezcla, ¿no? La presión es P sub I de todos es igual a la presión de la mezcla. Entonces, la presión de la mezcla va a ser igual a la sumatoria de todos los números de moles sub I por RU por T sobre B. Entonces, la presión de la mezcla va a ser igual al número de moles de la mezcla por el RU por T sobre B. Ah, buenísimo. Entonces, la presión de la mezcla es igual al número de moles de la mezcla por la constante universal por la T dividido por la temperatura dividido el volumen. La presión de la mezcla por volumen es igual al número de moles de la mezcla por la constante universal y por la temperatura. Entonces, la mezcla cumple también, como cada uno de los componentes, cumple con la ecuación de Clapeyron-Mendeleev. Es bastante bueno. Ahora, si dividimos esto, 4, P y B igual a NI RUT, dividido entre PMB igual a NMRUT, entonces PIB sobre PMB, ¿no? Igual a NIRUT sobre NMRUT. Entonces, el B se va con el B, el RU y el T se va con el RU y el T. Y quedaría P sub I sobre P sub M es igual a NI sobre NM igual a I sub I. Entonces, las presiones parciales, la relación entre la presión parcial de uno de los gases de la mezcla dividido la presión de la mezcla es igual a la fracción molar o al número de moles de ese componente frente al número de moles de la mezcla. Es igual a la fracción molar del componente de la mezcla, ¿no? La fracción molar del componente de la mezcla. NI sobre NM es fracción molar. Entonces ahí ya vemos que las presiones, la relación de presiones, igual a las fracciones molar. En los gases reales, vamos a usar el coeficiente de compresibilidad, ¿no? De supercompresibilidad, de compresibilidad. Entonces nuestra ecuación P por B se vuelve P por B igual a Z, que es el coeficiente de compresibilidad, por N por R por T. Esa sería una ecuación para un gas real que está cerca, pero no prendido a la campana. Entonces, para cualquier componente de la mezcla, PI por B va a ser igual a ZI por NI por R por T. En ese caso, el PI es ZI sobre NI, ZI por NI por RU por T sobre B. Apareció el Z, que es el coeficiente de supercompresibilidad. Relacionamos con respecto a la mezcla, que es igual a ZM, al Z de la mezcla, por el número de moles de la mezcla, por R por T, y obtenemos que la relación de las presiones es igual a la relación de las compresibilidades multiplicada por la fracción molar. O sea que no es directamente igual a la fracción molar, como era aquí, sino a la fracción molar por la relación entre las supercompresibilidades del elemento frente a la supercompresibilidad de la mezcla.
Y estas supercompresibilidades son propias de cada componente dependiendo de su punto triple, de presión y temperatura, el triple, con los cuales ustedes tienen que afectar cuánto el ruido se sobrecomprime cuando está entrando en un proceso de compresión. Entonces, por ejemplo, estamos en Santa Cruz de la Sierra y la presión atmosférica de 960 milibares absolutos, ¿no? 960 milibares absolutos, y indicar cuál es la presión parcial del nitrógeno, del oxígeno y del argón. ¿Cuáles serían las presiones del nitrógeno, del oxígeno y del argón? Ah, perfecto. Entonces, la presión es 960 milibares, multiplico por 0.781, la presión parcial del nitrógeno es 749.76. La presión parcial del oxígeno será 201.6 milibares y la presión del argón 8.64 milibares. ¿Eso lo tenemos aquí? Sí, lo tenemos aquí. Entonces, en este lugar tenemos, aquí está, ¿no? Entonces el componente nitrógeno, oxígeno, argón, ¿verdad? La presión es 960, entonces cada uno de los componentes, los 960, la fracción molar multiplicado por los 960. Fracción molar por 960, fracción molar por 960, fracción molar por 960. Y ahí tenemos las presiones parciales. ¿Ves? Del aire, la presión parcial del aire. Está fácil, ¿verdad? Entonces esto ya está, ya esta página ya la hemos dado por completo. Ahora bien, sigamos adelantando. Un poquito más. ¿Qué ocurre con la ley de Amagal-Leduc? Es similar a la ley de Dalton. Acuérdense, había mucha pelea entre franceses, alemanes, especialmente franceses e ingleses, que quién sabía más de técnica, quién sabía más de ciencia, ¿no? Y el desarrollo en 1600, 1700 ha sido un desarrollo tecnológico abismal, ¿no? Y en esa competencia que había especialmente entre franceses e ingleses, entonces si el señor Dalton, que el inglés, encontró una cosa, los señores franceses encontraban otra, ¿verdad? Y es aquí que los estudios son los de Amagal-Leduc, o los de Amagat, si ustedes prefieren, no me voy a pelear. El volumen total de una mezcla de gases, el volumen total, ahora, el volumen, ya no antes era la presión total, aquí era la presión total, aquí es el volumen total, ahora el volumen total. Es igual a la suma de los volúmenes, que cada gas ocuparía, si se midiese de manera individual a la presión y a la temperatura de la mezcla. Entonces, tengo este pedacito de volumen a la presión y a la temperatura de la mezcla, más este pedacito de aquí de volumen, del B, a esta presión y a esta temperatura de la mezcla, va a ser igual, entonces, a la suma de este volumen más este volumen, que se tiene que medir de los dos componentes ya mezclados, que se mide a la misma presión y a la misma temperatura. Presión y temperatura son las mismas. Ah, buenísimo. Entonces, si es así, entonces aquí tenemos que la suma de todos los volúmenes, que son los volúmenes parciales, es igual al volumen de la mezcla. Entonces, el volumen de la mezcla es igual a la sumatoria desde I igual 1 hasta N de todos los mismos, que se conoce como la ley de los volúmenes parciales. Ahora sí, entonces en gases ideales, ¿no? P por B, N por R por T, pero ahora el componente I va a tener este volumen I a la presión de la mezcla, y a la temperatura de la mezcla. Entonces, P por BI igual a NI por RU por T. Entonces, el BI va a ser igual a NI por RU por T sobre P. Y si sumamos todo esto en los componentes, tenemos el volumen de la mezcla, ¿no? Esto da el volumen de la mezcla. NI, N1 RU T sobre P, N más N2 RU T sobre P, etcétera, etcétera, da el volumen de la mezcla. Entonces, el volumen de la mezcla va a ser igual a la sumatoria desde igual 1 hasta n de todos los n sub i por RU por T sobre P. Entonces, pero ¿eso qué sería? La sumatoria de todos los NI es el N de la mezcla. Entonces, el volumen de la mezcla va a ser igual al número de moles de la mezcla por RU por T dividido P. Entonces, P por B, ¿no? La presión por el volumen de la mezcla,
va a ser igual al número de moles de mezcla por la constante universal y por la temperatura. Si dividimos esto entre esto, el 8 entre 9, tenemos que la relación del volumen del parcial de la mezcla sobre el volumen de la mezcla va a ser igual a la relación entre números de moles. Entonces, la relación entre el número de moles es la fracción molar. Entonces, aquí ya nos damos cuenta de lo que veníamos hablando desde un comienzo, que las fracciones molares más tienen que ver con volumen que con masa, ¿no? Y las fracciones molares, aquí encontramos que es igual, las fracciones molares son iguales a las fracciones en volumen, ¿verdad? Claro, para gases reales, ¿ya? Usando nuevamente el coeficiente de supercompresibilidad, P por B igual a ZNRT, ¿no? Entonces P por B igual a ZI por NI por R por T, ¿no? Entonces la sumatoria va a ser B igual a ZI NI RT sobre P, y ya hacemos la sumatoria, ¿no? Y la sumatoria va a ser igual al volumen de la mezcla, la sumatoria de todos los ZIs por los NIs. Entonces el volumen de la mezcla va a ser igual a la sumatoria de todos los ZIs por NI por RU por T sobre P, y esto implica que el volumen de la mezcla va a ser igual a un factor de supercompresibilidad de la mezcla por el número de moles de la mezcla por RU por T sobre P, lo cual significa que la presión por el volumen de la mezcla es igual a la Z de la mezcla por N de la mezcla por RU por T. Dividiendo esto, el 10 entre el 11, tenemos que la relación de volúmenes es igual a la relación de números específicos multiplicada por la relación de la supercompresibilidad. Entonces, igual a la compresibilidad del componente dividida la compresibilidad de la mezcla multiplicada por I sub I. Esto es lo que se tiene necesariamente que analizar cuando les pidan que se va a hacer algo real, ¿no? Algo real, el oxígeno es real, todos los componentes son reales, pues háganlo de esta forma. Ahí van a darse cuenta cuáles son los valores en cuanto se altera un poquito por los factores de supercompresibilidad, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, para un gas ideal, ahí volvemos a la mezcla del aire, ¿no? Volvemos a la mezcla del aire, ¿no? Si tengo un metro cúbico de aire, indicar cuál es el volumen parcial del nitrógeno, oxígeno y el argón, ¿verdad? Un metro cúbico del aire, entonces, un metro cúbico de aire, cualquiera sean las condiciones de temperatura y presión, tengo los componentes y tengo el 1 metro cúbico, ahí encuentro que para el componente de nitrógeno, el 78%, 78.1%, perdón, 0.781 metros cúbicos va a formar parte del nitrógeno. El oxígeno, 210 litros y 0.009 litros para el argón. La suma de esos tres nos da un volumen de 1 metro cúbico. ¿Está bien? Ahí lo tenemos. Ahora, hasta aquí llegamos este día. Hasta aquí llegamos y la siguiente clase seguimos con las propiedades. Ahora sí, entonces archivo, guardar. Ya está. Ok, jóvenes, entonces.